¿Qué te convenció de que alguien era un verdadero psicópata? Solo he conocido oficialmente a 2 personas diagnosticadas con psicopatía. Con una de ellas solo compartí una conversación. En cuanto a mis experiencias, no fueron tan malas como podría pensarse. Una de ellas, a la que llamaré D, era veterinaria de animales grandes, así que verla con delantal o uniforme manchado de sangre no era alarmante debido a su trabajo. La conocí por un interés común en un juego en línea. Me intimidaba porque no lograba leerla bien y me costaba ajustarme a su sentido del humor. Sin embargo, pronto llegué a valorar con precaución algunas de sus observaciones. Tenía una forma de ver más allá del drama y las emociones superficiales y decir lo que realmente importaba. No le importaba lo que pensara la gente ni ser políticamente correcta. No es algo que admire en la mayoría de las personas, pero de alguna manera funcionaba para ella. Aprendí a no usar frases como yo siento con ella, porque eran inútiles. Pudimos tener conversaciones interesantes una vez que se establecieron límites y nunca indagué sobre su diagnóstico. Simplemente acepté que D era diferente en su forma de pensar y sentir, pero eso no la hacía una amenaza. ¿Estaba jugando con fuego? Quizás. Pero no tenía nada que ella realmente quisiera, ni estorbaba en su camino. También entendí que solo hablaba conmigo si quería, sin sentir culpa social o presión. No le preocupaba que otros se sintieran solos o rechazados. Era un alivio saber que conversábamos porque la entretenía de alguna manera, pero nunca fuimos cercanas. Tener a un psicópata en un grupo con el que jugaba era interesante y de algún modo reconfortante. Pero no creo que prosperara en una relación seria con alguien sin empatía, aunque no los considero todos malvados o depravados. Algunos sí lo son, y esto está bien documentado, pero no ha sido mi experiencia personal. El hijo de un amigo de unos 13 años. Desde el primer momento me llamó la atención cómo hablaba de su hermana menor, que tendría unos 10 años más o menos. Al principio parecía molesto con ella por cosas normales de hermanos, pero luego empezó a decir cosas que me hicieron sentir muy incómodo. Decía que sería mejor si ella no existiera y que si no lo hacía tendría que encargarse de su vida él mismo. Al principio pensé que solo estaba exagerando, pero luego noté que intentaba hacer que ella se lastimara, intentando convencerla de que saltara desde la ventana, que hiciera malabares con cuchillos o diciéndole que se fuera a lugares peligrosos para entre comillas ver qué pasaba. La niña se veía asustada, no entendía por qué su hermano hacía esas cosas y lloraba mientras él reía y la empujaba a hacer cosas arriesgadas diciéndole que no le pasaría nada. Intenté intervenir y hablar con mi amigo, pero me dijo que estaba sobrereaccionando. A su vez el chico cambiaba su actitud cada vez que alguien adulto aparecía. Se mostraba como un niño normal, sonriente, tímido incluso, como si nada hubiera pasado. Solo podía actuar mientras nadie lo veía. Me quedé con la sensación de que estaba jugando con límites mucho más peligrosos de lo que un niño debería entender. Nunca había visto a alguien tan joven intentar manipular a otro de manera tan calculadora, y todavía me cuesta entender cómo alguien tan joven podía disfrutar tanto del miedo y la angustia de su propia hermana. Salí con un psicópata durante 10 años, no tenía empatía ni conciencia emocional, disfrutaba pegando arañas a la pared para ver cuánto tardaban en morir, su inteligencia era impresionante y su encanto y aspecto físico eran exquisitos. Supe que algo no estaba bien, pero me dejó atrapada. Me aisló de mi familia, me privó de comida, de agua y de dinero. Era profundamente paranoico, no podíamos sentarnos en un café porque estaba convencido de que lo escuchaban o de que iban tras él. Me obligó a realizar actos sexuales degradantes, me engañó repetidamente y tenía enormes enfrentamientos con colegas y amigos sin explicación aparente. La gente simplemente dejaba de hablarle de forma repentina y hacía esfuerzos por evitarlo. Finalmente logré escapar y supe que después se casó y tuvo 3 hijos. Fui a buscar a su esposa para advertirle, pero evidentemente ya le habían hablado de mí y se negó a escuchar. Al final se divorció de él. Supe de él de vez en cuando, es un reconocido neurocirujano y salva vidas. No tengo ninguna duda de que lo hace por el control y el poder que le brinda y no por humanidad. En mis experiencias como víctima de trata sexual, y al haber lidiado con personas que no tuvieron problema en abusarme sexualmente con violencia cuando era niña y adolescente, incluso llegando a introducir tubos de vidrio al rojo vivo en donde nunca debería haber sol para obligarme a obedecer, puedo decir que no existe una señal clara y definitiva, y te explico por qué. Primero, todos tenemos la capacidad de ser lo que llaman psicopáticos. Es un mecanismo de apagar ciertos aspectos de nuestra humanidad y de nuestra manera de experimentar el mundo para ser más eficientes en un trabajo o para mantenernos a salvo en determinados ambientes. Segundo, los psicópatas son expertos en leer a las personas y en imitar lo que parece normal, así que basarse en su personalidad, comportamiento o apariencia pública no sirve. Tercero,
La psicopatía es un método de supervivencia que en algún momento fue necesario para la especie humana y que cumplió un propósito en la sociedad en diferentes ámbitos. Cuarto, a veces incluso personas bien intencionadas y neurotípicas pueden verse obligadas a cometer actos que se asocian con psicópatas. Quinto, todos sabemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y ser psicópata no significa necesariamente tener una tendencia hacia la maldad o hacia dañar a otros. Sexto, hasta que el cerebro se desarrolla por completo alrededor de los 25 a 28 años, no se pueden sacar conclusiones sobre la estructura neurológica de alguien ni sobre lo que eso implicaría. Séptimo, muchos psicópatas creen que una pelea injusta no es su estilo, y que intervendrían con indignación para detenerla si fuera seguro hacerlo, por ejemplo al ver a alguien siendo acosado o atacado por varias personas. En resumen, los psicópatas no son monstruos, las personas neurotípicas también pueden ser igual de crueles. Alguien puede estar impulsado por sus emociones y cometer atrocidades en nombre de algo que considera mayor, aunque sea una ilusión. No es justo asumir que alguien con una estructura cerebral distinta, supuestamente carente de emociones, es más o menos propenso a hacer el mal. Cualquiera es capaz de hacer el bien o el mal, todo depende del entorno, la oportunidad, la exposición, las experiencias, la intención, el propósito y las razones, además de muchos otros factores. Cualquiera puede convencerse de que sus actos son aceptables sin necesariamente ser un psicópata. En conclusión, se trata de una configuración neurológica distinta y no de una condena moral, no define si alguien será bueno o malo. Una chica que conocí en mis días de universidad se rió de forma histérica con lágrimas en los ojos al ver un recuerdo en Snapchat de su novio lanzando una rana contra la pared y matándola. Yo estaba increíblemente incómoda, ella lo repetía una y otra vez mientras yo solo me quedaba sentada en shock. La mayoría diría que alguien solo es un verdadero psicópata cuando supuestamente no muestra remordimiento por aquello de lo que la gente quiere responsabilizarlo, pero los verdaderos psicópatas son quienes protegen a los criminales ricos que siempre escapan de la justicia mientras castigan a los inocentes por no ser lo bastante indulgentes. Conocí a un niño hace un par de días en una fiesta, no tendría más de 8 años. Estaba persiguiendo gallinas y empujándolas contra la cerca. Le dije que parara porque su comportamiento estaba mal, y cuando me preguntó por qué le expliqué que no debemos lastimar a los animales, que estaba mal. Me respondió que disfruta lastimando y matando animales. Le dije que igual estaba mal y le pedí el nombre de su padre, era una fiesta, y me lo dio sin pensar que podría encontrarlo. Luego empezó a recoger piedras para lanzar a una gallina después de que los dueños del ave lo reprendieran, así que tuve que ser más firme y decirle que no tirara la piedra, y pedí a los dueños que pusieran al ave a salvo. Cambió su versión ante ellos cuando otros notaron lo agresivo que estaba siendo con la gallina, y fue corregido. Después se enfocó en su hermano y empezó a lastimarlo físicamente, le tiraba piedras y piñas, lo golpeaba en la cabeza, lo empujaba. Claramente lo hacía enojar mientras él se reía. Su padre casi no estaba presente y era muy difícil lograr que supervisara a los niños. No pude evitar sentirme impactado por cómo disfrutaba lastimando animales y golpeando a su hermano, y me pregunté si tenía algún trastorno de personalidad o si era solo por atención. Era un niño muy inteligente y cambiaba su actitud y su versión de los hechos cuando finalmente llegó su padre, a lo que tuve que corregirlo. Al principio intentó que su hermano se lastimara más corriendo en medio de un juego de lanzamiento de maíz varias veces, y cuando eso no fue suficiente pasó a las aves. Al final, tuvo la desfachatez de preguntarme si conocía a su padre después de que lo habían reprendido, mientras otros a su alrededor ya habían intervenido. Nunca pensé ni me comporté así a esa edad, sabía mucho mejor. Todavía trato de procesarlo, me quedó grabado y resurgió cuando mencionaste lo de los animales apuñalados y la hermana empujando. Mi madre, con la que ya no tengo relación, compró gatos únicamente porque planeaba matarlos. Decía que no quería que mi hermano menor creciera como un cobarde solo porque se atrevió a llorar cuando se le murió su pez dorado a los 6 años. Años después, esta mujer arrojó a un gato a la calle porque se cansó de que intentara escabullirse entre sus piernas para salir al porche. Lo dejó varias semanas afuera, hambriento y expuesto a que otros gatos lo lastimaran, y cuando por fin lo dejó entrar otra vez, lo volvió a echar diciendo que se había orinado en un sillón, aunque en realidad ella lo había encerrado en el baño sin darle un lugar donde hacer sus necesidades. Nunca le puso una caja de arena, solo buscaba una excusa. Cada vez que pienso en ese gato recuerdo por qué no puedo verla nunca más como parte de mi familia. En nuestra primera cita fuimos a un local de sándwiches y él llamó la atención al chico del mostrador por mirar mi pecho, y montó un escándalo. Yo no sabía cuál era la verdad, así que le creí, aunque el chico lo negó y lo llamó loco. Esto fue el comienzo de una relación de abuso psicológico profundamente aterradora que realmente me destrozó, aunque solo duró unos meses.
Trabajé con un tipo que me odiaba desde el momento en que nos conocimos. No puedo decir con certeza que tenía, pero diría psicópata, porque siempre estaba enojado y necesitaba controlar todo el tiempo. Él era nuevo y yo llevaba 5 años más que él en el trabajo. Un día me dijo que iba a hacer todo lo que él dijera, cuando él lo dijera. Yo le respondí que no, que eso no iba a pasar. Se puso rojo de ira, pero se controló lo suficiente para no ser despedido. Cada vez que me decía que hiciera algo, yo no lo hacía, y no podía soportarlo. Después de un mes de esto me esperó en el estacionamiento y me dijo: tienes que empezar a hacer lo que digo porque no sabes con quién te estás metiendo. Le respondí: no me intimida nadie con brazos que parecen linguini y no recibo órdenes de nadie excepto del supervisor. Fue entonces cuando sacó un cuchillo e intentó atacarme. Lo derribé con fuerza y le rompí un brazo para que no pudiera usar el cuchillo para lastimarme a mí ni a nadie más que estaba alrededor. Ahora está en libertad condicional, así que supongo que intentará encontrarme. Conocí a un psicópata en la clase de artes marciales a la que iba en la universidad. De alguna manera nuestro grupo empezó a hablar sobre condiciones de salud mental en el pub después de una sesión y él se abrió sobre su psicopatía. Le pregunté cuándo y cómo lo supo. Uno de sus padres era psicólogo y notó que de niño arrancaba alas y patas a las moscas. Por esto, y algunas otras cosas, lo llevaron a un terapeuta y recibió un diagnóstico. Alguien más preguntó si alguna vez había pensado en matar a alguien. Él dijo que no, que para qué lo haría, no le serviría de nada útil. Señaló que aunque le faltaba lo que otros podrían llamar conciencia, aún podía razonar, pensar en la lógica y en las consecuencias, y lo atribuía a la terapia que recibió. Tuve un jefe que era psicópata, lo considero el modelo de un psicópata funcional, aunque no podía quedarse quieto ni por un segundo. Con el tiempo se notaba que abordaba las conversaciones como si fueran el menú de diálogo de un videojuego. Todo lo que decía parecía tener un segundo propósito: moldear tu opinión sobre él. Tenía la manía de contar chistes, creo que era una habilidad que intentaba practicar en ese momento, lo que tiene sentido si cada risa que recibía era forzada. Caminaba de un lado a otro, jugaba con sus llaves y parecía caminar sobre brasas cada vez que no había clientes en la tienda. No dudaba en dejar un trabajo si surgía una oferta mejor, y francamente hoy en día no espero lealtad de nadie hacia una empresa. Una vez me contó que su plan a futuro era vivir cómodamente y luego ganar suficiente dinero extra para crear un fideicomiso para un banco de alimentos privado que pudiera alimentar a 10 familias mucho después de su muerte. Podría haber estado mintiendo, y probablemente lo estaba, pero dado cómo se veía a sí mismo y a otros psicópatas funcionales como depredadores alfa, sospecho que realmente cree que dejar un legado duradero es lo más cercano a la inmortalidad. También hice una amistad con una psicópata el año pasado. Noté algunas fallas en su máscara y se volvió completamente rígida cuando la confronté. Era muy buena manipulándome. Después de un par de meses me convenció de que tenía depresión severa por abuso de pareja, y por un tiempo olvidé por completo su psicopatía. 6 meses después, cuando un amigo de la infancia vino a la ciudad, mi nueva amiga se negó repentinamente a almorzar con nosotros. La convencí y pasó todo el tiempo escuchando atentamente y lanzando inicios de conversación en lugar de mantener una conversación real. Me di cuenta de lo que había pasado en los últimos 6 meses y ella me descartó a su manera cuando la confronté. Su grandiosidad era tan extrema que se volvía autodestructiva. Constantemente se comparaba con celebridades y políticos, a pesar de vivir con asistencia social. Cada vez que se daba cuenta de que alguno de sus héroes había tenido que trabajar décadas para ganar fama y atención, lo abandonaba y buscaba uno nuevo. Realmente sonaba como esos que dicen querer ser escritores en lugar de escribir un libro, pero aplicado a todo en su vida. Mi madre, ¿cómo podía cambiar de carácter al instante cada vez que estaba frente a alguien más? Se transformaba en la maestra cariñosa que todos creían que era, mientras que a puertas cerradas era la peor abusadora de niños del mundo. Era casi surrealista ver lo rápido que podía cambiar su personalidad para ser alguien a quien todos amaban y admiraban. El proverbial lobo con piel de oveja. Mi exesposo es un narcisista vulnerable y encubierto diagnosticado. Es extremadamente encantador y muy seguro frente a completos extraños, pero a puertas cerradas es un monstruo absoluto. No se parece en nada a la persona que aparenta. Es un cascarón vacío con nada más que un enorme agujero negro de derecho y exigencia. Es un fraude en todos los sentidos posibles, nada de él es genuino o real. Ni siquiera sabe quién es porque no tiene sentido de sí mismo. Lo más gratificante es que nunca necesito desear venganza o represalia contra él, porque él mismo es su propia pesadilla. Nunca escapará de sí mismo, nunca podrá llenar ese agujero negro eterno dentro de él por más que lo intente. Nunca experimentará amor o compasión auténticos.
Cada interacción que tenga siempre será transaccional, nunca sabrá lo que se siente hacer algo por bondad sin esperar nada a cambio. Siempre y para siempre será insuficiente. En la guardería donde trabajaba había una madrastra. Cada vez que venía a recoger a su hijastra de 3 años era la mujer más desagradable del mundo. Teníamos que cuidar lo que decíamos porque cualquier cosa negativa significaba que la niña sería castigada. Por ejemplo, una vez dijimos que había empujado a otro niño y la madrastra le dio una nalgada. Hacía otras cosas extrañas también. Aunque la niña ya estaba completamente entrenada para ir al baño, insistía en que le pusiéramos un pañal antes de recogerla. Si no lo hacíamos, era lo primero que hacía. No un pañal de entrenamiento, sino uno de bebé de verdad. Estábamos convencidos de que era solo para humillarla. Además, siempre lo hacía con esa sonrisa maliciosa en la cara. Se lo contamos al padre de la niña y nunca nos creyó. Luego vinieron a recogerla juntos. En lugar de la mujer cruel apareció como Mary Poppins, un cambio total de actitud. Al día siguiente, volvía a ser la misma de siempre. Conocí a un tipo que elogiaba a su supervisor y lo llamaba su mentor. Ni un año después el tipo asumió por completo la vida de su supervisor, se acostó con su esposa e impulsó su divorcio, luchó por la custodia total de los hijos del supervisor y les hizo llamarlo papá, y ocupó el puesto de su supervisor en el trabajo después de que éste, tan estresado por la batalla legal, solicitara otro cargo. Si no recuerdo mal, la esposa se quedó con la casa en el divorcio, así que también obtuvo eso. Han pasado 4 años y todavía están entrando y saliendo de los tribunales. Tuve a una mujer en mis 20 y tantos que se ganó el favor de mi grupo de amigos. Empezó a ver también a mi estilista, aparecía en los lugares donde yo estaba, hacía que sus amigas actuaran como espías, empezó a practicar los mismos hobbies y luego trabajó con mi novio. Bueno, ahora él está casado con ella. Pero estoy muy agradecida de haber esquivado una bala total. La mayoría de las cosas las supe después, mientras pasaba solo tenía una sensación desagradable en el estómago. Cuando mi grupo de amigos tenía entre 18 y 19 años fuimos al centro de la ciudad a emborracharnos. Después de ir a algunos bares y clubes fuimos a comer algo a un local de comida rápida. Uno de mis amigos en ese momento vomitó en la bolsa de papel. Luego vio a un hombre sin hogar y le dio la bolsa, y el hombre pensó que le habían regalado comida y le dio las gracias. Se me murió un poco el corazón y, por ser demasiado joven y estar en shock, simplemente me fui con el grupo. Mi amigo fue el único que se rió, los demás comentaron que estaba mal y era horrible, pero él lo ignoró. Me alegra que ya no sea mi amigo. Estaba con mi mejor amiga y ella quería ir a recorrer caminos de tierra con un par de chicos que conocía. Está bien, lo que sea. Nos subimos al vehículo y recorrimos los caminos de tierra mientras escuchábamos música. De repente se detuvo, ellos gritaron zarigüeya y salieron corriendo del vehículo. Yo también salí porque pensé que habían visto una zarigüeya herida y quería ayudar. No, querían aplastarla hasta matarla, y lo hicieron, mientras yo gritaba y lloraba. Mi amiga intentó minimizarlo como si no fuera gran cosa. Les dije que me llevaran de vuelta porque quería ir a casa, pero no quisieron. Tuve que sentarme en ese vehículo con esos idiotas hasta que decidieron terminar la noche. Hice todo lo posible por arruinarles la noche solo para que terminara y yo pudiera irme a casa. Nunca había visto a alguien disfrutar tanto matando violentamente a un animal indefenso que no había hecho nada malo. Agrego que esto fue hace 30 años. Los celulares estaban como a 2 años de distancia. Estaba conversando con un tipo adinerado y me contó que él y su abuelo tenían empresas que se dedicaban a cosas como trabajo mercenario, sitios de apuestas en línea y casinos, entre otros. Cuando le pregunté si sentía culpa por hacer estas cosas turbias, dijo que no le importan los plebeyos y agregó claramente que solo le importan las cosas que le dan utilidad financiera. También dijo que su abuelo le daría el control de las empresas después de morir y no a su padre, porque su padre era considerado demasiado débil y blando para dirigir los negocios. Supongo que quiso decir que su padre en realidad tenía empatía, a diferencia de ellos dos. Cuando estaba en 3er grado tuve una profesora muy estricta pero en general normal, excepto con un niño. Tenía algún tipo de discapacidad de aprendizaje, le costaba estudiar y hablar, y notábamos que era diferente del resto. Ella podía lograr que escribiera y resolviera matemáticas, pero se equivocaba fácilmente. La profesora le gritaba y lo maltrataba porque creía que podía estudiar pero no quería. Estaba distraído y ella lo lanzaba por el aula. Nosotros nos quedábamos sentados en los pupitres llorando, mirando hacia abajo, mientras ella casi le arrancaba la ropa. Gritaba,
Te voy a arrancar la ropa y todos los estudiantes pasarán escupiéndote porque no tienes vergüenza. Si tuvieras vergüenza estudiarías. El niño dejó de ir a la escuela en 1 o 2 meses. Al crecer me pregunté por qué nunca le conté a mi mamá lo que pasaba. Creo que a esa edad todos pensábamos que si la profesora hacía eso, entonces estaba bien. Historia de la relación de una amiga con su exnovio. Durante algunos momentos difíciles, él le regaló un perro para intentar reavivar el amor en la relación. Cuando finalmente decidió terminar con él, amenazó con abandonar al perro en la carretera si ella se iba porque ya no le servía. Usó al perro como herramienta de control si ella intentaba dejarlo. Esto es muy común en relaciones abusivas, donde la pareja abusiva amenaza o daña animales para ejercer poder. Recientemente se abrió un refugio de animales en mi país específicamente para estos casos, para ayudar a personas a escapar de la violencia doméstica. Muchas personas temen dejar a sus animales con el abusador, lo que hace aún más difícil irse. Por desgracia la demanda es muy alta y están trabajando en abrir un segundo refugio.